Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una videocámara fabricada por Sony en formato 8 milímetros. Se trata del modelo CCD-TRV número 12, el cual fue fabricado en febrero del año 1997. Está próximo a cumplir 30 años, en 2 años más, y la verdad el equipo todavía está en buenas condiciones físicas, estéticas, y lo mejor de todo es que está reproduciendo cintas así como también grabando sin problema. ¿Ok? Si quieren saber más acerca de este tipo de videocámaras, cómo funciona y qué es lo que hace, quédense a ver este video y por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para recibir más contenido como este. ¿Ok? Bueno, entonces siguiendo, decíamos que fue fabricado en 1997. ¿Cómo lo sabes eso? Bueno, en la parte inferior está estampado esa fecha, y por acá abajo lo vamos a ver. Ahí está, febrero 1997. Ok, fabricada en Japón, número de serie 042, terminación, el modelo que les acabo de mencionar, y ahí dice que funciona a 6 volts en directa. Ok, bueno, pues como les digo, estéticamente está muy bien a pesar de prácticamente tener 30 años. Y les comento brevemente que esta videocámara, antes de hacer este video, no estaba funcionando, no estaba reproduciendo las cintas, y eso se debió a que el rodillo de goma que lleva pues al interior del compartimento de este cassette andaba suelto al interior. Afortunadamente estaba todavía aquí adentro y se colocó en su lugar, se puso un seguro de plástico a presión, y en este momento ya está listo para reproducir cintas, que por cierto va a ser compatible solamente con cassettes que digan vídeo 8, o en este caso número 8. ¿Ok? Los cassettes o las grabaciones que hayan sido realizadas en formatos High 8, Digital 8, no va a ser compatible. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo cómo se ven los cassettes. Por ejemplo, este tipo de cassette, que es el High 8, no es admitido en esta videocámara. Igual hay cassettes que son Digital 8. Vamos a agarrar uno aquí. Digital 8, ok. Este tampoco es compatible. Si por ejemplo hiciste grabaciones en una videocámara que es Digital 8, no es compatible. Lo mismo sucede con grabaciones hechas en videocámaras High 8, no van a poder ser leídos. Ok, estos no son compatibles con ese modelo. Solamente los modelos que digan Video 8, como lo es el caso este de Sony, que es el puro número 8 el que tiene. Y vamos a ver aquí si tengo, ok, aquí tengo otro que es en la marca TDK 8. Ok, ya se está llenando un poco aquí de humedad. Ok, Sony Video 8, todos son Video 8. Para esta prueba vamos a utilizar cintas que fueron grabadas en distintos tiempos, lugares, en diferentes equipos. Ok, estas cintas las vamos a tratar de leer en esta filmadora, y vamos a ver el contenido en la televisión en unos momentos más, así como también en el monitor. Ok, tenemos una adicional también aquí con su caja, que es Video 8 de Sony, también tiene contenido. Entonces van a ser 3, 5, 6 cassettes, incluyendo este, para tratarlos de leer. Y vamos a hacer una grabación también en ese equipo. ¿Ok? Les recuerdo que es muy importante a este tipo de videocámaras tener un cassette limpiador para darle servicio después de haber leído cierta cantidad de cassettes. Por ejemplo, en este caso, este cassette es limpiador de cabezal de la marca Maxell Head Cleaner, modelo BP203. Igual pueden encontrarlo en otra marca,
pero este cassette es muy útil para limpiar por dentro el cabezal sin tener que meter mano o usar algún tipo de utensilio. Ok, el solamente poner el cassette a reproducir o adelantar, regresar, grabar, etcétera, te va a dar un buen servicio de limpieza. Es el servicio ideal para hacer limpieza a este tipo de videocámaras. Ok, bueno, entonces decíamos que estéticamente y físicamente está muy bien. Tenía el problema de que un rodillo de goma se zafó y ya está puesto en su lugar. Ok, entonces ahorita ya está solucionado esa cuestión. De vez en cuando yo me imagino que es por lo mismo que no se ha usado, y de hecho sí tenía un pequeño como descuadre aquí en el mecanismo del cassette. De vez en cuando, rara vez, te va a salir un aviso que hay un problema con la expulsión del cassette, pero eso puede quedar solucionado intentando por segunda vez expulsar la cinta. Ok, pero en este video lo vamos a ver. Ok, las salidas de audio y video en este caso son RCAs. Ok, y va conectado aquí. Ok, video, sonido. Ok, en este caso sonido monaural. Ok, actualmente es estos tres colores, pero en este modelo solamente vamos a conectar estos dos. Ok, tres colores es estéreo, dos colores es monaural. Ok, vamos a tapar, bueno, así lo vamos a dejar. En la parte superior vamos a encontrar, tenemos dos botones de grabación para comenzar a filmar, que es este, y también tenemos este botón rojo. Ok, en esta parte posterior hay un mecanismo de bloqueo, y es básicamente este que dice lock. Ok, bloqueado. Entonces cuando está alineado que dice lock, no puedes comenzar a grabar y no puedes hacer prácticamente nada en la videocámara, como por ejemplo visualizar contenido, hasta que desbloquees y lo cambies a la posición de standby. Ok, vamos a ver aquí, standby. Aquí ya podemos comenzar a grabar o visualizar material. Ok, en este caso la videocámara no trae su batería. Sin embargo, el centro de carga, que es este, viene con un adaptador que simula como si fuera la batería. Entonces lo colocamos aquí donde va a ir la batería, y en el centro de carga vamos a mover un interruptor. Vamos a hacer acercamiento, y en este caso está alineado donde dice BTR DC out. Ok, cuando está en BTR va a servir para alimentar a la videocámara, y cuando está en la posición de charge, lo único que va a hacer es enviar carga aquí a los contactos para la batería o la pila que tengas comenzarla a cargar. Ok, pero cuando quieras operar la videocámara sin tener la batería, entonces vas a moverle a la posición de VTR, ok, DC outs, y este extremo conectado a la forma correcta donde va la batería, que es como lo vamos a hacer. Ok, estos contactos es muy importante tenerlos 100% limpios para garantizar buen funcionamiento y que no haya falso contacto en la videocámara. Ok, dijimos entonces dos botones de grabación, el de atrás, el de enfrente. Ok, en este caso esta videocámara vamos a mencionar que tiene un pequeño detalle en la lente. Ok, y no significa que la lente esté quebrada ni nada, sino que tiene una pequeña opacidad. Ok, es decir, está un poco opaco al momento de dar imagen. Sin embargo, logra grabar sin problema. Ok, más adelante vamos a hacer pruebas de grabación. Ok, el visor, ahí está.
sin problema también, todo bien. Con esta perilla vas a ajustar qué tanta nitidez le vas a dar al visor, que se vea muy nítido, más difuso, etcétera. Okay. Vamos a ver aquí en la parte superior este botón que dice Eject es para abrir la compuerta del cassette, y vamos a presionar el botón azul y lo deslizas y ya con eso expulsa. Ahorita no va a hacer nada porque está desconectado. Ok, esta es la palanca del zoom. Ok, alejar y acercar. Ok, wide and tele. Ok, ok, en la parte superior controles de reproducción, siempre y cuando en esta parte tengas alineado con player. Presionas, deslizas, player, activa todos estos botones. Ok, reproducir, adelantar, retrasar, stop, pausa. Ok, y en el modo camera va a ser el modo para comenzar a filmar, ya sea con este botón o con este otro. Ok, para abrir la pantalla, el monitor, que en este caso LCD a color, presionas, giras y ahí está la pantalla, la cual está en muy buenas condiciones, sin daño, todo bien. En la parte interna vamos a ver estos botones. Ok, ok, es que se me complica un poquito aquí la visualización. Vamos a ver si aquí se mejora un poco. A ver, vamos a ver. Vamos a estar batallando un poquito. Ok, 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 por ejemplo, esta es la calidad de grabación: Standard Play, Long Play. Ok, iluminación del monitor, zoom digital, si lo quieres que esté activo, desactivado, el sonido del beep cada vez que hagas alguna función y que te avise por medio de sonido, commander on off. Ok, la fecha, y acá abajo por ejemplo está una función importante de el modo de cómo grabas con los botones que ya dijimos, este que está acá, rec, o el de adelante. Y por ejemplo hay tres formas de grabar en este modelo de videocámara. El primero, que es presionar el botón una vez, comienzas a grabar, presionas otra vez, se detiene. Ok, el siguiente modo es mantener el botón presionado. Ok, por ejemplo, si mantenemos presionado el botón, está grabando continuamente, lo sueltas y deja de grabar. Ok, y el último modo, que dice 5 sec, quiere decir que, por ejemplo, al presionar una sola vez este botón, va a hacer una cuenta regresiva. Ok, 5 segundos, y va a comenzar a grabar precisamente 5 segundos. Me parece que comienza directamente 5 segundos, y después de ese tiempo se autodetiene. Entonces es para hacer pequeñas grabaciones de 5 segundos solamente. Okay. Y para visualizar la información en el monitor, como los tiempos, entre otros, aquí con este botón que dice display, reiniciar el conteo de la cinta, ponerlo a cero otra vez. Ok, bueno, eso es lo más sobresaliente, lo más importante. Aquí en un costado también hay un control de lo que es el brillo de la pantalla LCD. Es un tipo perilla. Ok, aumentar, quitar brillo. Y vamos a ver acá. En esta parte, de hecho tenemos esta salida para audífonos
de 3.5 milímetros, su control de volumen tipo perilla y un botón deslizable que es para sacar la batería o soltar el adaptador. Okay. Este mecanismo que está aquí es muy importante. Por ejemplo, si no quieres hacer nada, ponerlo en lock, que es bloqueado. Ok. Y ya cuando estés listo, ya sea para reproducir o grabar, lo giras a standby. Ok, vamos a hacerle, ahí está, standby. En standby va a estar listo para comenzar a reproducir o a filmar, dependiendo qué función es la que quieres hacer, si es filmar cámara o reproducir cintas en player. Ok, pero si aquí está en lock, aunque no importa en cuál estés, no va a hacer nada. Ok, ya mencionamos entonces las salidas de audio y video. En este caso son monaural, sonido monaural, y este es el de video. Ok, actualmente es sonido estéreo con los tres colores, pero en este caso solamente aplica dos colores, es decir, un solo canal de audio. Okay. Bueno, entonces, considerando todo lo anterior, vamos a pasar a conectar la videocámara. Ok, vamos a conectarla. Como dijimos, aquí vamos a usar dos colores. Ok, blanco que entra en el pivote negro y amarillo con el pivote amarillo. Ok, vamos a conectar nuestro adaptador de corriente. En este caso, este es el centro de carga y está orientado donde dice las siglas BTR. Ok, BTR, que es DC out. Ahí está. Ok, en este modo lanza voltaje, y en el cuadro este que estamos viendo, estos contactos van a encajar aquí en la videocámara y es como si tuviera la pila colocada. Okay. Este modelo de videocámaras ya para estos años ya no retiene la batería su carga, entonces esta es la forma más práctica y segura de echarlo a volar. Okay. Recuerden que este tipo de dispositivos son buscados mucho para hacer respaldo de o rescate de videos antiguos a formatos digitales. Vamos a encajar entonces primero la parte de arriba y abajo. Ahí está. Okay. Recuerden que tiene que estar esto en BTR DC out. Okay. El otro la otra opción charge es para colocar la pila aquí arriba y comenzarla a cargar, y ahorita está en DC out enviando voltaje. Okay. Bueno, vamos a poner esto acá. Listo. Ok, vamos a encender la televisión. Ok, ahí está. Ok, ahorita lo vamos a dejar aquí apagado. Me parece que estaba bloqueado. Sí, está bloqueado. Ok, vamos a encender la videocámara. Vamos a ponerla en camera hacia arriba. Ahorita no se escucha nada, no se ve nada hasta que quitemos el bloqueo. Ok, no hay nada porque aquí está en lock. Ok, vamos a cambiarlo a standby. Y ahorita ya cambió. Ok. Ok, ahí está dando imagen. Incluso mi voz se escucha un poquito más con eco. Vamos a subir un poquito más el audio. Ahí se está viciando. El micrófono está bien. Y vemos aquí el monitor. El monitor de la videocámara está enfocando a esa pieza que está acá. Ahorita vamos a poner una figura. Y en la pantalla así se ve. Ok. Recuerden que les había dicho que al momento de hacer
filmación se ve un poquito opaco. Aquí vemos esta parte blanquecina, ok, es lo que me refiero que está opaco. Okay. Vamos a poner esta figura al frente. Okay. Ok, vamos a alejar un poquito y ahorita vamos a jugar un poco con el zoom y vamos a mover un poco para atrás la videocámara. Ahí está. Esta es la imagen que da la videocámara. Ok, vamos a hacer acercamiento. Estamos haciendo acercamiento con la videocámara. Ok, este es el acercamiento que da y la calidad de imagen. Ok, vamos a alejarlo. Y ahí está. Ok, de hecho vamos a verlo ahora en el monitor de la videocámara. Ok, así se ve y nos aparece un icono que nos hace dar a entender que no hay cinta al interior. Okay. Vamos a hacer acercamiento. Ahí podemos ver el símbolo de WT, que es White Tele. Okay. Y ahí estamos alejando. Okay. Vamos a hacerlo otra vez acercamiento. Ahí ya se pierde un poco. Ahí se autoajusta. Y otra vez. Okay. Aprovechando que estamos en modo filmación, modo cámara, vamos a hacer una grabación de este muñeco. Okay. Vamos a cerrar aquí el monitor. Okay. Y ahora vamos a tratar de ver a través aquí del visor. Okay. Va a ser un poquito más difícil, pero así se alcanza a... Bueno, ahí está. Okay. Vamos a tratar de acercarlo más aquí lo que se pueda. Okay. Ahí está. Okay. Ahí está la información. Es visor blanco y negro. Okay. Ahí está. Okay. Ok, entonces vamos a hacer la prueba de filmación. Expulsamos. Ahí está. Vamos a introducir un cassette. Se escucha el eco bien marcado. Ok, vamos a hacer este cassette que es de 8 milímetros, marca Sony. Ok. Vamos a dejar este así. Ok. Ok. Y vamos a enfocar nuestro amigo. Ok, para esto vamos a regresar toda la cinta. Ok, vamos a regresarla toda. Cambiamos a player. Vamos a presionar regresar. Ahí está, ahí finalizó. Y vamos a cambiar otra vez a filmar. Cámara. Ok, aquí estamos. Ok. Vamos a hacer una grabación. Ok. Voy a presionar el botón de enfrente. Este botón rojo que está aquí al frente. Con ese vamos a grabar. Ok. Ahí está grabando. Ok, a ver, déjame ver si estamos bien. Estamos grabando. Sí, efectivamente, aquí está este luz roja. Quiere decir que estamos grabando. Ok. Entonces, ok, vamos a hacer acercamiento.
Ok, estamos acercando. Vamos a alejar. Y vamos a parar. Pero ahora vamos a presionar el botón rojo, el de atrás. Ahí está. Ok. Hace unos momentos comenzamos con este botón y pausamos con este. Puede ser grabar, pausar aquí y viceversa. Okay. Vamos a cambiar a player. Regresamos toda la cinta. Ahí está. Y ahora vamos a ver qué tal se grabó. Play. Y lo vamos a ver en la televisión. Quiere decir que estamos grabando. Ahí está. Entonces, vamos a hacer segmento. Sí, creo que esta cinta está maltratada en ese segmento. Vamos a volverlo a hacer, pero más adelante. Vamos a parar. Pero ahora vamos a presionar el botón rojo de atrás. Ok. Vamos a parar la grabación. Lo regresamos. Y vamos a aprovechar para hacerle una limpieza. Ok. Hay muchas cintas que ya están maltratadas o tienen algún cierto tipo de... sí, efectivamente esta cinta está, mira, aquí se puede ver como que está mordida y realmente pues ya no está tan bien como para hacer esto. Ok. Vamos a introducirla otra vez y vamos a adelantar un poquito más, tal vez en un segmento donde no esté dañado. Ok. Vamos a adelantar. Ahora vamos a ver qué hay ahí. La mano, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando. Ok, esa es una grabación que yo estaba haciendo hace unos momentos antes de grabar este video. Vamos a regresarlo un poquito. Ok, y vamos a grabar encima de eso. Ok, va de nuevo. Realmente ese segmento estaba dañado, el que vieron hace unos momentos. Pero vamos a hacer otra grabación. Ok, vamos a empezar a grabar. Ok, cámara. Se me había olvidado cambiar en cámara. Ahora sí. Ya está. Ok, cámara. Está grabando. Ok, y así se ve nuestro dinosaurio Yoshi. Vamos a hacer el acercamiento. Está. Alejamos. Ok, giramos un poquito. Ok, y vamos a pausar la filmación con el botón de enfrente. Ok, vamos a regresar un poquito. Ok, player. Estas videocámaras me desconcentran a veces. Regresamos. A ver, creo que ahí es. Ok, ahorita en cualquier momento sale. Ok, vamos a adelantar un poquito. Ahí está. Ok, vamos a regresar otra vez. Ya. Ahora sí. Está grabando. Ok, y así se ve nuestro
dinosaurio Yoshi. Vamos a hacer un acercamiento. Está. La dejamos. Giramos un poquito. Sí, realmente la cinta sí tiene sus partes que están dañadas. Acción con el botón de enfrente. Ok, esa es una grabación que había hecho antes, pero ya vimos que, bueno, pudo grabar. Solamente en la parte donde estoy haciendo los movimientos laterales es donde está, al parecer, un pequeño problemita aquí. A ver, vamos a repetir esa parte. Vamos a repetir esa parte porque no estoy seguro si lo está haciendo bien. Ok, vamos a grabar otra vez. Está. Ok, vamos a hacer paneo. Ok, vamos a voltear un poco hacia arriba. Bajamos y lo dejamos como estaba normal. Ok, sí, ahorita con el movimiento está más. Se escuchó algo aquí del cassette. Ok, vamos a dejarlo, listo. Ok, vamos a regresar, a cambiar aquí a modo player. Ok, play, y ahorita lo buscamos. Y ya está. Ok, este es. Y lo dejamos como estaba. ¿Vale? Ok. Sí, ahorita con el movimiento está más. Se escucha algo aquí casi. Vamos a dejarlo. Listo. Ok, lo vamos a regresar una vez más. Ok. Sí, ahorita con el movimiento está más. Sí, al parecer son fallas de la cinta. Ok, un poquito fallas de cinta. Ok. Ok, esta es otra filmación que, bueno, habían hecho pues unas personas en otro momento, y lo que queríamos comprobar en este caso es que la cámara sí está registrando imagen y audio para grabar. Ok, lo hace de mejor forma si está fija la cámara. Si está siendo manipulada a mano, puede ser que haya un poco de distorsiones, sobre todo porque la portacassette tenía un problema en la apertura y cierre. Ok, entonces se recomienda, si quieres hacer grabación, mejor que esté fija, porque si está en movimiento, por lo visto sí le afecta. Ok, vamos entonces a dejar lo que es la grabación y vamos a reproducir las cintas que ya habíamos comentado. Ok, listo. Okay. Vamos a ir con esta primero cassette. Ok, ok, y vamos a ver el televisor. Ok, playback. Es un video de unos perritos. Ahí está. Ok, estas son grabaciones hechas en equipos Video 8. Ok, vamos a darle stop. Sacamos ese cassette.
una calidad de imagen muy acorde a lo que se esperaría de este equipo. Vamos a ir ahora con esta cinta que también es de 8, todos son de 8 milímetros. Playback. Okay, count three. 1, 2, and 3. Ok. Quitamos un poquito el sonido por cuestiones de copyright, pero aquí estamos viendo la calidad de video. Ok, calidad de imagen muy bien. Otra vez sonido. Ok. Vamos a sacar este cassette. Ok. Está todo bien. Otro cassette. Playback. Downtown San Diego. Right where the airport is. Vamos a ir con otro. Esto así. Playback. Did this close order drill, and if there is any awards going out, they've got a really excellent chance of getting something because they did such a good job. I was going to record them, but I didn't know if I had enough battery power to do them and USD, so I decided not to do them. USD did a good job, so we'll see what happens. But again, pretty good sized field here for various functions that they do here at the base. We'll go back and see if we can catch on to. I think USC is going to do a competition down there too with their all their new stuff. So maybe we'll take a look at that. These are the UCLA group that just did the close quarters drill, and they're going to be leaving the area here right now. And over to the right here is the. Okay. Ok, y este cassette también. Playback. Go.
going by that pine tree. I got him. Girl Vine, you got pink eyes. There was one in the street that was dead, so if you had more than one, it must be like the Indian. Ladies! Oh, here. Ok. Está. Stop. Eject. Ok, está. Le vamos a dar un repaso otra vez a este cassette que estábamos usando para grabar, pero solamente para ver parte del contenido. Playback. Ok, ahí está parte del contenido. Vamos a darle audio. Volumen. Está volumen. Ok. Está. Listo. Ok. Entonces fueron. Ok. 3, 6. Sí, en efecto fueron 6 cassettes. Ok. Y por ejemplo, para darle limpieza al cabezal, solamente con correr la cinta, que no es mucho tiempo. Playback. Y aquí por ejemplo está corriendo la cinta, y en lo que está corriendo la cinta está limpiando. Ok, ahí está reproduciendo, y va a llegar un momento en el cual se detiene, regresas y lo puedes repetir máximo unas de entre 3 a 5 veces ese procedimiento, para que te quede el cabezal muy limpio y vuelva a tener excelente calidad de reproducción. ¿Okay? Estos equipos, después de reproducir varias cintas, comienzan a ensuciarse el cabezal, especialmente en cintas como esta, que era donde salían los perritos, pero lamentablemente ya se está llenando de moho. Entonces es necesario limpiarlo cada cierto tiempo. ¿Okay? Ahorita está en playback. Ahorita va a llegar un momento en que se va a autodetener. ¿Okay? Y cuando eso suceda, lo rebobinas y listo. ¿Okay? Se puede repetir entre 3 a 5 veces, y con eso ya va a estar listo para seguir reproduciendo, haciendo transfers, etcétera. ¿Okay? Vamos a darle la vuelta para que vean del otro lado. Acercando.
alcanza. A ver si se alcanza a ver. Es un poquito aquí complicado. Ahí está girando el cassette limpiador. Ok. Y de hecho ahí acaba de parar. Ahí está. Ok. Vamos a regresarlo. Ok, bien, ahí está listo. Expulsamos. Ok. Listo, este es cassette limpiador. Y ya con eso podemos visualizar cualquier video. No vamos a poner el de los perritos porque es el que ya se está contaminando, pero podemos visualizar este una vez más. Playback. Okay. Ahí está. Listo, entonces este equipo, como lo pudimos ver en el video, está funcionando de manera correcta para lo que es reproducción de cassettes, siempre y cuando hayan sido grabados en formato vídeo 8. ¿Okay? Entonces este equipo, de los tres formatos de 8 milímetros, vídeo 8, high 8, digital 8, Video 8 es uno de los primeros. Está más limitado a compatibilidad, ya que solamente acepta cintas que digan Video 8 o simplemente el número 8. ¿Okay? Recuerden que los otros tipos de cinta, como es High 8 y Digital 8, no son bienvenidos, no son compatibles en este equipo. Hay que revisar muy bien esa cuestión para evitar pues equivocaciones. Ok, les recuerdo que este y muchos equipos más están disponibles en nuestra tienda en línea. Quien quiera adquirirlos o preguntar más puede despejar sus dudas en los comentarios, así como también contactarnos vía Instagram y también dejar sus respectivas preguntas en el área correspondiente de la publicación. Siendo de esta manera, llegamos al final de este video, no sin antes invitarlos a que por favor, si les gustó el video, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones del canal. Ok, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por su apoyo, en verdad un gusto y espero que les haya servido el video. Ok, yo soy Bushwhacker. Les deseo que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.